Los sumerios, a partir del año 3500 a.C., emergieron en el sur de Mesopotamia, es decir, en la actual región sur de Irak, como una de las primeras grandes civilizaciones del mundo. Las ciudades-estado que establecieron sobre las fértiles tierras de los ríos Tigris y Éufrates, Uruk, Ur, Lagas, Umma, Surupakikis, constituyen algunos de los ejemplos más antiguos de urbanización en la historia de la humanidad. Heredando el conocimiento y la experiencia de las comunidades rurales que habitaban previamente la región, los sumerios desarrollaron la agricultura, construyeron canales de riego y establecieron rutas comerciales. La invención del torno de alfarero, la majestuosa arquitectura de los templos y los primeros ejemplos de escritura cuneiforme fueron algunos de sus mayores avances en el camino de la civilización. La humanidad ahora trabajaba no solo para sobrevivir, sino también para acumular conocimiento, organizar la sociedad y moldear el futuro. Pero en el corazón de esta civilización no solo estaba la tierra y el comercio, también existía la fe. Para los sumerios, las ciudades no eran solo espacios habitados por humanos, sino también por dioses. Cada ciudad tenía un dios protector, y los templos eran considerados su hogar en la tierra. Sin dioses, no habría cosechas abundantes ni orden social. Por ello, la historia de los sumerios es también la historia de su religión y de sus dioses. Su visión del mundo, sus creencias y mitos no solo influyeron en su época, sino también en todas las civilizaciones mesopotámicas posteriores e incluso en las culturas contemporáneas. Y ahora, comenzamos nuestro viaje para rastrear la religión y los dioses en Same. Hace miles de años, para los sumerios que vivían en las fértiles tierras de Mesopotamia, cada instante de la vida estaba entrelazado con los dioses. Desde el sol brillante en el cielo hasta la lluvia que regaba los campos, desde el resultado de las guerras hasta el destino de los niños recién nacidos, creían que todo estaba determinado por la voluntad divina. Para ellos, ningún evento ocurría por casualidad. La alegría en el nacimiento de un niño o el desastre de una gran inundación eran mensajes directos de los dioses. Por eso, la gente sentía que, incluso en los detalles más pequeños de la vida cotidiana, estaba bajo la vigilancia divina. La religión sumeria era politeísta. Según ellos, el universo funcionaba bajo el dominio de innumerables dioses, que no solo habitaban los cielos o los mundos invisibles, sino también el corazón de las ciudades humanas. Cada ciudad tenía su propio dios protector, Inanna en Uruk, Enlil en Nippur, el sabio Enki en Eridu. Así, las ciudades no solo eran centros políticos, sino también sagrados. Esta situación incluso influye en la competencia entre ciudades, pues la supremacía de una ciudad se percibía como prueba del poder de su dios protector. Los dioses eran concebidos con forma humana, al igual que los humanos. Comían, bebían, se alegraban, se enfadaban, sentían celos e incluso guerreaban. Los mitos sumerios narran cómo los dioses luchaban entre sí, se casaban y actuaban movidos por la envidia y la ambición. Sin embargo, había una diferencia. Los dioses eran inmortales, poseían poderes extraordinarios y tenían la autoridad para determinar el orden del universo. Por ello, los humanos se veían a sí mismos como sus sirvientes e incluso como esclavos. Según la mitología sumeria, los dioses, cansados del trabajo, crearon a los humanos para que les sirvieran. La tarea del hombre era satisfacer las necesidades divinas y mantener el orden en la tierra. Esta perspectiva reflejaba claramente el lugar del ser humano en el cosmos. El hombre era sirviente de los dioses. Esta creencia se reflejaba también en la arquitectura de los templos. En el centro de las ciudades se erigían los zigurats, estructuras escalonadas que se elevaban hacia el cielo. Estas enormes construcciones no eran meros montículos de piedra, sino considerados el trono de los dioses en la tierra. Cada nivel simbolizaba un acercamiento progresivo al cielo. En la cima de los zigurats se encontraban las salas sagradas dedicadas a los dioses, donde los sacerdotes se creía que podían comunicarse con ellos. La gente ofrecía presentes a los templos, los sacerdotes realizaban rituales y se sacrificaban animales para apaciguar la voluntad divina. Porque enfadar a los dioses podía significar sequías, epidemias, hambrunas o inundaciones devastadoras. Los sumerios interpretaban cada desastre natural como una advertencia o castigo divino. Los sacerdotes sumerios no solo dirigían los rituales religiosos, sino que también constituían el grupo más instruido de la sociedad. Organizaban los calendarios, observaban las estrellas y determinaban los tiempos de siembra y cosecha.
Así transmitían la sabiduría de los dioses al pueblo y mantenían el orden social. Además, como los primeros expertos en escritura, registraban la economía y administraban la riqueza de los templos. Por ello, los sacerdotes eran el centro tanto de la autoridad religiosa como política. En otras palabras, la religión y la vida cotidiana formaban un todo indivisible. La agricultura, el comercio, la administración e incluso las observaciones científicas se concebían como actos al servicio de la voluntad divina. La concepción de los dioses reflejaba también la visión del mundo de los sumerios. El universo era un lugar caótico, y ese caos se moldeaba según los deseos de los dioses. El hombre no podía determinar su propio destino. Lo único que podía hacer era ser fiel a los dioses y servirles. Esta visión del destino llenaba al sumerio tanto de un profundo temor como de una intensa devoción hacia sus dioses. Y así, la religión sumeria no era solo un sistema de creencias, sino una ley que regulaba todos los aspectos de la vida. Desde el campesino que trabajaba en los campos hasta el rey que gobernaba en el palacio, todos vivían bajo la sombra de los dioses. La primera gran civilización urbana de la historia humana se erigió sobre la fe y los rituales religiosos. Para los sumerios, los dioses no eran únicamente fuerzas abstractas. Eran seres visibles, reconocibles por sus símbolos que tocaban todos los aspectos de la vida. Sus representaciones constituían uno de los elementos más destacados del arte, la religión y la mitología mesopotámica. La apariencia de los dioses, su vestimenta, los objetos que sostenían, los animales que los acompañaban y los signos con los que se les asociaba reflejaban la cosmovisión de los sumerios, sus temores, sus esperanzas y sus esfuerzos por organizar el mundo. Los dioses sumerios eran representados mayoritariamente con forma humana. Esto reflejaba la manera en que los sumerios percibían y comprendían el mundo. La forma humana era considerada la más elevada, poderosa y comprensible. La capacidad del cuerpo humano para trabajar con las manos, ver con los ojos, hablar con la lengua y ser tanto creativo como destructivo hacía que para los sumerios fuera lógico concebir a las fuerzas que regían el universo en esta forma. Por ello, los gobernantes del cielo, la tierra y el inframundo eran imaginados también con forma humana. Sin embargo, estos dioses no se parecían a los humanos comunes. Eran representados de manera mucho más majestuosa, imponente y deslumbrante. Sus estatuas y relieves, aunque basados en la forma humana, estaban adornados con detalles que los exaltaban. Las estatuas de gran tamaño transmitían el poder y la grandeza de los dioses, generando ante el pueblo una sensación casi aplastante de fuerza. A través de estas representaciones, las personas podían percibir visualmente la inaccesibilidad y la supremacía divina. Los cuerpos de los dioses eran siempre perfectos. Brazos fuertes, posturas majestuosas, miradas firmes y erguidas. Todo ello mostraba que los dioses no eran solo seres divinos, sino también símbolos concretos del orden universal. Una de las características más distintivas de los dioses era la presencia de cuernos en sus tocados. Estos cuernos eran considerados el símbolo más evidente del poder divino. Los tocados generalmente se diseñaban en forma de cilindros múltiples, sombreros cónicos o coronas redondas, sobre los cuales añadían capas y más capas de cuernos. Los artistas sumerios trabajaban estos tocados con tal minuciosidad que cada capa parecía sellar, como un sello, el lugar del dios dentro del orden cósmico. El número de cuernos en el tocado de un dios indicaba directamente su poder y su posición en el universo. Por ejemplo, corona de 4 cuernos señalaba a un dios poderoso pero de rango medio. Este tipo de corona se veía generalmente en dioses que protegían regiones o áreas naturales específicas. Corona de 6 cuernos indicaba un poder celestial superior. Los dioses que llevaban estos tocados no solo supervisaban una ciudad, sino áreas más amplias, como el cielo o elementos como el viento. Corona de 7 u 8 cuernos representaba a los dioses más grandes del universo, como Anu y Enlil, poseedores de un poder supremo. Estos cuernos simbolizaban la autoridad absoluta de los dioses y su posición más elevada en el cosmos. La elección del cuerno se inspiraba en animales de la naturaleza. Bueyes, toros y carneros eran símbolos tanto de fuerza como de fertilidad en Mesopotamia. Por ello, los cuernos se concebían como un signo sagrado que reflejaba el poder destructivo, al mismo tiempo, la capacidad de dar vida de los dioses. Además, la extensión del cuerno hacia el cielo se interpretaba como un puente entre el hombre y la divinidad, un vínculo que ascendía desde la tierra hasta los cielos. La vestimenta de los dioses.
La vestimenta de los dioses era también una parte fundamental de la iconografía sumeria. Con frecuencia se lo representaba con túnicas largas y amplias, ricamente ornamentadas. Estas prendas no solo distinguían a los dioses de los humanos, sino que subrayaban su majestad y carácter trascendente. Los motivos decorativos sobre sus vestimentas incluían estrellas, ondas, figuras de animales y patrones geométricos. Cada símbolo reflejaba el dominio del dios sobre un ámbito particular de la naturaleza. Ondas de agua simbolizaban la sabiduría de Enki, la abundancia de las aguas dulces y el papel vital de los ríos como fuente de vida. Motivos estelares representaban la conexión de Inanna con el cielo y su poder como diosa del amor y la guerra, capaz de encarnar tanto la luz como la oscuridad. Figuras de leones o águilas reflejaban el poder de los dioses guerreros. La fuerza y agilidad de estos animales transmitían la autoridad de los dioses en los campos de batalla. Además, las vestimentas de los dioses a menudo incluían cinturones, que no eran solo adornos, sino símbolos del orden y el poder cósmico. Los artistas sumerios solían decorarlos con intrincados grabados y, en ocasiones, incrustaciones de piedras preciosas o metales, aumentando así su valor estético y su significado religioso. Los tejidos de estas prendas también eran distintos a los usados por los humanos. En los mitos, se menciona que las ropas de los dioses estaban tejidas con un tejido de luz proveniente del cielo, lo que añadía un resplandor sobrenatural a su apariencia. Características físicas de los dioses. Aunque los dioses sumerios eran concebidos con forma humana, ciertos detalles señalaban siempre su carácter sobrehumano. Ojos grandes y brillantes representaban su capacidad de ver todo. En ocasiones, estos ojos se asociaban con las estrellas nocturnas, reflejando la presencia celestial de los dioses. Manos y brazos poderosos. A menudo se los mostraba sosteniendo armas o cetros. El cetro simbolizaba el poder de mando, mientras que las armas representaban su capacidad de castigar. Asimismo, el cetro servía como un instrumento de justicia para transmitir las órdenes divinas a la tierra. Barbas. En los dioses masculinos, las barbas largas y rizadas eran símbolo de sabiduría, nobleza y autoridad. Este estilo era considerado la máxima expresión de poder y madurez en Mesopotamia. Diosas femeninas. Se representaban con cintura fina, cabellos largos y adornos ricos, simbolizando belleza y fertilidad. En las representaciones de diosas como Inanna, se observaban pendientes y collares engastados con piedras preciosas, destacando tanto su atractivo como su autoridad. La manifestación más importante de concebir a los dioses con forma humana se observaba en sus estatuas. En las zonas más sagradas de los zigurats o templos se colocaban esculturas de los dioses. Estas estatuas no eran meras representaciones, sino que se consideraba que encarnaban la presencia del dios en la tierra. Su tamaño, a menudo mucho mayor que el de los humanos, resaltaba su superioridad y grandeza. Las estatuas se decoraban con piedras preciosas, oro y plata, y se les vestía con ropas especiales. Los sacerdotes sumerios ofrecían diariamente alimentos a estas figuras, cambiaban sus vestimentas y las servían como si fueran seres vivientes. De esta manera, la forma humana de los dioses no era solo un recurso artístico, sino una realidad que formaba parte central de la vida cotidiana. Las piedras preciosas colocadas en los ojos de las estatuas reforzaban la impresión de que el dios observaba a las personas, generando una sensación de presencia divina al entrar al templo. El cuidado dedicado a las estatuas reflejaba la idea central del sistema de creencias sumerio. Los dioses no vivían solo en los cielos o en un reino distante, sino junto a los humanos. Su representación en forma humana simbolizaba tanto esta cercanía como su superioridad. Símbolos y animales sagrados de los dioses. Cada dios sumerio tenía símbolos, animales sagrados y signos propios. Estos no eran únicamente imágenes religiosas, sino también reflejos de la cosmovisión y de las observaciones de la naturaleza por parte de la sociedad mesopotámica. Para comprender los poderes asociados a un dios, a menudo bastaba observar sus símbolos y animales. Estos se encontraban en relieves de templos, sellos cilíndricos, esculturas, decoraciones de zigurats e incluso en utensilios de uso cotidiano. De esta forma, la influencia de los dioses trascendía los templos y se integraba en la vida diaria. Nergal, el poder de la muerte y el inframundo. Nergal, dios del inframundo de la muerte, era una figura que inspiraba tanto miedo como respeto en la mitología mesopotámica. Su símbolo más frecuente era el león o el demonio león.
En la cultura mesopotámica, el león representaba fuerza destructiva, salvajismo, poder y fuerzas naturales incontrolables. Por eso, asociar a Nergal con el león reflejaba su lado implacable y castigador. En sus representaciones, Nergal aparecía frecuentemente armado con espadas afiladas, mazas pesadas o hachas de doble filo. Estas armas reforzaban su vínculo con la guerra, las epidemias y los muertos. En algunos mitos, Nergal era esposo de la reina del inframundo, Ereshkigal, convirtiéndose así en el gobernante absoluto del reino de los muertos. Las representaciones de Nergal con leones en los sellos no solo eran retratos de un dios, sino también símbolos del temor de los mesopotámicos frente a la muerte y la destrucción. Ninurta, dios guerrero y cazador. Ninurta estaba vinculado tanto a la guerra como a la agricultura y la caza. De esta manera, no solo era protector de la destrucción, sino también del orden y la producción. Sus símbolos más destacados eran el águila y la serpiente. El águila simbolizaba la visión aguda de Ninurta, su dominio desde las alturas y su espíritu guerrero. La serpiente mostraba su conexión con el inframundo y los poderes ocultos, asociándose tanto con la muerte como con la fertilidad de la tierra. Ninurta también era considerado el dios que enseñaba a los humanos la agricultura y la caza. Por ello, en sus símbolos podían aparecer imágenes de productos agrícolas o animales de caza. En algunos relieves, Ninurta aparece con un gran bastón o arco, rodeado por águilas que vuelan mientras serpientes se arrastran a sus pies. Estas escenas enfatizan su dominio tanto sobre el cielo como sobre la tierra. Inanna, Istar, diosa de las estrellas y la pasión. Inanna era una de las diosas más complejas y veneradas de los sumerios, asociada tanto al amor y la fertilidad como a la guerra y la destrucción. Su símbolo más característico era la estrella de 8 puntas, que representaba al planeta Venus en el cielo. La doble aparición de Venus como estrella matutina y vespertina en la astronomía mesopotámica reflejaba la naturaleza dual de Inanna, fertilidad y espíritu guerrero. Inanna también se asociaba con leones, que simbolizaban su poder, sexualidad, valentía y faceta combativa. Algunos sellos muestran a Inanna como diosa alada, flanqueada por leones. En su iconografía también aparecían armas, lanzas y símbolos estelares. A veces se la representaba con cestas de fertilidad o espigas, y otras con espada y arco, destacando su capacidad de dar y quitar la vida. En los relieves de los templos, la estrella y el león se repetían frecuentemente, reforzando su identidad y poder. Enki, sabiduría y señor de las aguas. Enki era el dios de la sabiduría, la creación, el agua y la magia. Sus símbolos estaban directamente relacionados con el agua. En las representaciones más conocidas, de sus hombros brotaban 2 ríos, los cuales correspondían a los ríos Eufrates y Tigris, esenciales para Mesopotamia. Sus símbolos incluían ondas de agua, peces y cabras. Los peces representaban su vínculo con el agua, mientras que la cabra simbolizaba la fertilidad y la fuerza de las montañas. Estas figuras en los sellos reforzaban la asociación de Enki con la sabiduría y el poder creador. En algunos mitos, Enki enseñaba a los humanos la escritura, las artes y la artesanía. Por ello, sus símbolos representaban no solo la naturaleza, sino también la cultura y el conocimiento. En los sellos cilíndricos, Enki suele mostrarse derramando agua, acompañado por pequeños dioses sirvientes y personas beneficiándose de la abundancia de las aguas. Utu, Chamas, la justicia y la luz del sol. Utu era el dios sumerio del sol y símbolo de la justicia. Su símbolo era un disco solar irradiando luz en 4 direcciones, representando no solo la luz, sino también la verdad, la rectitud y la revelación. Frecuentemente se lo representaba sosteniendo una sierra, instrumento sagrado que cortaba la oscuridad, la mentira y la injusticia, restaurando el orden. Su luz mostraba todo durante el día, simbolizando un poder judicial que nadie podía esconder. En sellos y relieves, Utu aparece rodeado de rayos solares, con la sierra en mano emergiendo sobre una montaña. Estas imágenes eran símbolos potentes que expresaban que la justicia y la verdad siempre saldrían a la luz. Los dioses del inframundo en la creencia sumeria siempre se asociaban con un poder aterrador y desconocido. Sus símbolos eran figuras grotescas y temibles. Con frecuencia se representaban como criaturas con forma de dragón, hombres escorpión o monstruos con características animales mixtas. Estas criaturas no eran únicamente productos artísticos, sino también reflejos del profundo temor de los sumerios hacia la muerte y el inframundo.
Los símbolos del mundo de los muertos aparecían frecuentemente en templos y tumbas, recordando a los vivos la inevitabilidad de la muerte. Los dioses y criaturas que gobernaban el mundo de Ereshkigal representaban además el lado oscuro de la creencia sumeria sobre la vida después de la muerte. La presencia de estas figuras en sellos y amuletos tenía a menudo un propósito de advertencia o de protección. Los símbolos y animales sagrados de los dioses sumerios no eran meros elementos mitológicos. Eran reflejos del modo en que la cultura mesopotámica comprendía la naturaleza, el orden social y la vida humana. Una estrella podía simbolizar el orden del cielo, un león el poder, un pez la fertilidad y un disco solar la justicia. De esta manera, los símbolos actuaban como puentes sagrados entre dioses y humanos dentro de la creencia sumeria. En la sociedad sumeria, la religión y la vida cotidiana formaban un todo inseparable. Desde el campesino en el campo hasta el rey en el palacio, todos vivían bajo la sombra de los dioses, considerando su destino, prosperidad y seguridad dependientes de la voluntad divina. Por eso, los símbolos de los dioses no eran solo motivos artísticos, sino poderosas herramientas de comunicación y guía. Los sacerdotes sumerios utilizaban intensamente los símbolos de los dioses en los templos y en las cámaras sagradas de los zigurats. En las cámaras más altas de los zigurats, las estatuas de los dioses mostraban mediante sus símbolos el poder y el ámbito de influencia del dios. Por ejemplo, estatua de Enki con ondas de agua y peces. Los sacerdotes realizaban rituales especiales frente a estas estatuas para simbolizar la abundancia del agua, las crecidas de los ríos y la disponibilidad de agua necesaria para la agricultura. Símbolos estelares de Inanna aparecían en rituales relacionados con el cielo, el amor y la guerra. Los sacerdotes guiaban a la gente en la toma de decisiones basadas en la orientación de las estrellas. Símbolos de leones y armas de Nergal. En tiempos de epidemias o amenazas de guerra, los sacerdotes destacaban estos símbolos y ofrecían sacrificios y oraciones para apaciguar la ira del dios. Los sumerios también incorporaron los símbolos divinos en la vida comercial y administrativa. Por ejemplo, en los sellos de los mercaderes o en tabletas de registro, para mostrar bajo la protección de que Dios se encontraba un comerciante. Un mercader podía incluir los símbolos de agua de Enki en su sello, solicitando que su comercio fuera próspero y seguro, para santificar contratos y acuerdos. En la escritura cuneiforme, al inicio o al final de un contrato se colocaba el signo de Ingir o el símbolo del dios correspondiente, indicando que el acuerdo contaba con la aprobación divina. Los sacerdotes reforzaban la fe del pueblo utilizando estos símbolos durante festivales, rituales especiales y ofrendas. Entre estas prácticas se incluían sacrificios y ofrendas. Se ofrecían animales o productos correspondientes al símbolo del dios. Por ejemplo, modelos con figuras de leones ofrecidos a Nergal servían para apaciguar su poder destructivo. Ropajes sagrados y materiales rituales. Los sacerdotes incorporaban los motivos de las vestimentas de los dioses en las vestimentas ceremoniales. De este modo, cada etapa del ritual reflejaba los símbolos divinos. Cálculos astrológicos y calendáricos. Los símbolos estelares de Inanna o el disco solar de Utu se utilizaban como guía para determinar los calendarios agrícolas y las fechas de los festivales. Los sacerdotes sumerios empleaban los símbolos no solo como representaciones religiosas, sino también como herramientas para mantener el orden en la sociedad. Cuando la gente veía los símbolos de los dioses, recordaba su poder y se sentía impulsada a comportarse correctamente, respetar la justicia y cumplir las leyes divinas. Los símbolos, con sus aspectos tanto amenazantes como recompensadores, reforzaban la disciplina y la devoción del pueblo. Los rituales realizados en los templos repercutían en la vida cotidiana de la población. Simbolizaban el orden divino que aseguraba la fertilidad de los campos, la victoria en las guerras y la prevención de epidemias. Para los sumerios, los símbolos eran la manera de percibir de forma concreta la voluntad de los dioses. El león, la estrella, la onda de agua o la corona con cuernos de un dios hacía visible su poder ante los ojos del pueblo y servía a los sacerdotes para guiar a los humanos. De este modo, la religión, el arte y la vida cotidiana se entrelazaban. Los símbolos representaban no solo la sacralidad, sino también la comprensión del conocimiento y el orden en la sociedad. Los rituales y ceremonias establecían un puente de comunicación constante entre el pueblo y los dioses. En las fértiles tierras de Mesopotamia, la forma en que los sumerios entendían el universo estaba determinada por la jerarquía de los dioses. Aunque el panteón sumerio estaba compuesto por miles de deidades,
7 grandes dioses eran especialmente reconocidos como las entidades supremos que determinaban el orden del cosmos, moldeaban el destino humano y gobernaban los fenómenos naturales. Cada uno de ellos tenía dominio sobre distintos aspectos de la vida humana y fuerzas de la naturaleza. Por ello, la gente no solo les mostraba respeto, sino que también organizaba su vida según la voluntad divina. Anu, Dios del cielo y Padre de los dioses. En la cima del universo estaba An, el poderoso Dios del cielo y Padre de los demás dioses. Cada estrella que ascendía al firmamento, cada nube que cruzaba el cielo, simbolizaba su poder. Para los sumerios, An no era solo el Dios del cielo, sino también la máxima autoridad que mantenía el orden del cosmos y establecía las leyes cósmicas. Las profundidades infinitas del firmamento, los ciclos de los cuerpos celestes y el ritmo de las estaciones dependían de su voluntad. El poder de An era tan inmenso que incluso otros dioses se mostraban cautelosos ante sus decisiones. En conflictos y desacuerdos, An era visto como el árbitro universal y la autoridad final. Las oraciones y rituales dedicados a An constituían algunas de las actividades religiosas más solemnes y sagradas de la sociedad sumeria. Las ofrendas se realizaban a menudo en las cámaras sagradas situadas en los puntos más altos de los zigurats. Durante estos rituales, los sacerdotes observaban el movimiento de las estrellas, los fenómenos celestes y los ciclos estacionales, intentando comprender la voluntad de An. De esta manera, la sabiduría del Dios del cielo servía como guía para la vida del pueblo. El simbolismo de An también representaba la jerarquía cósmica. El orden entre el cielo, la tierra y el inframundo se articulaba desde su trono celestial. Dioses y humanos cumplían sus roles dentro de este orden. En la mitología sumeria, An era considerado la fuente de todos los poderes creativos, y los demás dioses actuaban según su voluntad, proporcionando a los humanos los elementos esenciales de la vida. La majestuosidad del cielo y el brillo de las estrellas eran recordatorios constantes de la presencia de An. En las ceremonias dedicadas a An en la cima de los zigurats, los juegos de luz y las observaciones astronómicas no solo demostraban respeto al dios, sino que también permitían que el pueblo experimentara de cerca su presencia. Así, An no era únicamente el padre de los dioses, sino también la deidad suprema que mantenía el orden cósmico del universo y determinaba el equilibrio entre la naturaleza y la humanidad, ocupando un lugar central en la religión y cultura sumeria. Enlil, gobernante del aire, la tormenta y determinador del destino. Enlil, en el panteón mesopotámico, era conocido como el soberano del cielo y del viento, de las tormentas y de la atmósfera. Al mismo tiempo, era uno de los dioses más poderosos que determinaban el destino de dioses y humanos. Para él, el viento no solo representaba fenómenos atmosféricos, sino también una fuerza cósmica que regulaba el ritmo de la vida, la fertilidad de los cultivos y el resultado de las guerras. El pueblo de Mesopotamia veía a Enlil como la fuente tanto de la prosperidad como de la destrucción. Por ello, sequías repentinas, inundaciones o tormentas devastadoras se interpretaban como manifestaciones de su ira. Los templos y figurat dedicados a Enlil se encontraban en los centros sagrados de las ciudades sumerias. En estos espacios, los sacerdotes no solo ofrecían plegarias y sacrificios, sino que también observaban la dirección del viento, el movimiento de las nubes y los fenómenos meteorológicos. Estas observaciones eran vitales para determinar los calendarios agrícolas, planificar los canales de riego y organizar estrategias militares. La gente creía que sin la guía de Enlil, la naturaleza y las actividades humanas no podían continuar con seguridad. Las representaciones de Enlil generalmente lo mostraban con ropa larga, majestuosa y adornada, portando báculos o cetros sagrados que simbolizaban el viento y la tormenta. Su símbolo se representaba a menudo entre motivos de viento, tormenta y estrellas, reflejando tanto su dominio sobre el cielo como su influencia directa sobre la vida humana. En algunos mitos, las tormentas de Enlil también se interpretaban como una forma de ejecutar las decisiones de otros dioses, demostrando que su poder moldeaba tanto el equilibrio universal como el destino de los humanos. La influencia de Enlil sobre los destinos humanos y divinos reforzaba su papel dentro del orden cósmico. Los sacerdotes realizaban rituales especiales para apaciguar su ira y ganar su favor, ofreciendo alimentos, objetos valiosos, cantos y plegarias para mantener contento a Enlil. Así, Enlil se consolidó como una de las figuras centrales de la religión sumeria, no solo como señor del aire y las tormentas, sino también como determinador del orden social y cósmico. Enki, Ea, dios del agua, la sabiduría y la creatividad,
protector de la humanidad. Enki, también conocido como Ea, era el dios de la sabiduría, las aguas y la creatividad, y desempeñaba un papel protector hacia la humanidad. Su dominio incluía los ríos, las fuentes de agua dulce y todos los aspectos de la vida que dependían de la abundancia y la fertilidad de los recursos naturales. Los sumerios creían que la prosperidad de los campos, la abundancia de los peces y la correcta irrigación de los cultivos estaban bajo su guía y cuidado. Enki se representaba con agua fluyendo desde sus hombros, simbolizando los ríos vitales de Mesopotamia como el Éufrates y el Tigris. También se le asociaba con peces y cabras, que reflejaban tanto su conexión con el agua como la fecundidad y la fuerza de la naturaleza. Estos símbolos no solo indicaban su dominio sobre el mundo natural, sino también su papel como fuente de sabiduría y creatividad para la humanidad. Mitológicamente, Enki era el dios que enseñaba a los humanos la escritura, las artes y las habilidades artesanales. Así, su influencia abarcaba tanto la naturaleza como la cultura y el conocimiento. En los sellos cilíndricos y en las representaciones artísticas, Enki aparecía rodeado de pequeños dioses ayudantes y humanos que se beneficiaban de la abundancia del agua, mostrando cómo su poder y generosidad fluían hacia todos los aspectos de la vida diaria. Los rituales en su honor eran fundamentales para garantizar la prosperidad de los ríos y la fertilidad de la tierra, así como para inspirar sabiduría y creatividad en la comunidad. Enki, por lo tanto, no solo protegía a los humanos, sino que también guiaba el desarrollo de su civilización, consolidándose como una de las figuras más amadas y respetadas del panteón sumerio. Ninursa, diosa de la tierra y la fertilidad. Conocida como la gran diosa madre, Ninursad era una de las figuras más importantes del panteón sumerio. Como símbolo de la tierra y la fertilidad, se la consideraba una fuerza sagrada que controlaba tanto los ciclos de la naturaleza como la continuidad de la vida humana. Bajo su protección, los campos eran fértiles, los desbordamientos de los ríos y las sequías se equilibraban, los animales se multiplicaban y las personas daban a luz hijos sanos y fuertes. Ninursag era adorada como la fuerza que aseguraba la continuidad de la vida. Los rituales y ceremonias en su honor se realizaban para garantizar la fertilidad de la agricultura y el bienestar de la comunidad. Los sacerdotes iniciaban la siembra y la cosecha ofreciendo ofrendas a Ninursag, recitando plegarias por la prosperidad y realizando rituales sagrados con tierra y agua. El crecimiento de las semillas sembradas, la multiplicación de los animales y el orden de las estaciones eran manifestaciones visibles de su poder ante el pueblo. En el arte, Ninursag se representaba con largas y elaboradas vestimentas, coronada con un tocado sagrado motivos florales. En sus manos portaba semillas, bebés o símbolos de fertilidad. Estas representaciones expresaban su poder como reguladora tanto de la naturaleza como de la vida humana. Sus figuras aparecían en templos, en las cámaras sagradas de los sigurats, así como en sellos y tablillas, haciendo que la presencia de la gran diosa se sintiera en cada aspecto de la vida cotidiana. En la mitología, Ninursag también estaba vinculada a la creación del ser humano. Algunas historias relataban que los humanos debían a ella su salud, fertilidad y vitalidad. Como símbolo del vínculo sagrado entre la tierra, la naturaleza y la humanidad, Ninursag ofrecía a las personas no solo sustento físico, sino también apoyo espiritual. Su presencia se consideraba una fuerza divina central que aseguraba el bienestar de la sociedad y el orden de los ciclos naturales. De este modo, Ninursag no solo era la diosa de la tierra y la agricultura para los sumerios, sino también la protectora de la vida, la base de la fertilidad y el símbolo del vínculo sagrado entre el ser humano y la naturaleza. Su existencia se percibía como una realidad tangible en cada nuevo día, en el crecimiento de los cultivos y en el nacimiento de los niños. Nanna, Sin, dios de la luna y medidor del cielo. En la mitología sumeria, Nanna era considerado una de las fuerzas más importantes y reguladoras del cielo. La brillante luz de la luna y sus ciclos no solo iluminaban la noche, sino que también servían como referencia para medir el tiempo, las estaciones y la vida humana. Los movimientos de Nanna guiaban la elaboración de los calendarios y la planificación de las actividades agrícolas. La siembra, la cosecha, los periodos de riego y las fechas de los festivales se organizaban según los ciclos lunares. Nanna era visto como una autoridad celestial. Las fases de la luna simbolizaban eventos importantes en la vida de las personas. La luna nueva representaba nuevos comienzos y renovación. La luna llena simbolizaba madurez y plenitud. El pueblo planeaba su vida cotidiana y sus rituales religiosos bajo la luz de la luna.
Su lado oscuro representaba lo desconocido, el misterio y el destino que el hombre no podía controlar, mientras que la luz de Nanna iluminaba esta incertidumbre como un poder sagrado. Su símbolo era principalmente una media luna o un disco circular, usado tanto en templos como en tablillas cuneiformes, sellos y ceremonias. Las estatuas de Nanna se representaban con largas vestiduras y un disco lunar en la cabeza. A menudo sostenía estrellas o un cetro sagrado, simbolizando su papel como un vigilante sabio y protector divino. Los sacerdotes observaban cuidadosamente cada fase lunar, registraban los movimientos celestiales y ofrecían consejos sobre la vida cotidiana. Las comunidades agrícolas ajustaban sus siembras y riegos según los movimientos de Nanna para asegurar la fertilidad y la abundancia. El calendario lunar también servía de base para los festivales religiosos y los rituales en los templos, planificando celebraciones, ofrendas y ceremonias conforme al ritmo de la luna. En los mitos, Nanna aparece como una figura sabia que guía tanto a humanos como a otros dioses. Su luz iluminaba las noches, regulaba el ritmo del tiempo y mantenía el orden del universo. Por ello, Nanna no era solo un cuerpo celeste para los sumerios, sino un dios protector, medidor del tiempo y regulador del orden religioso, cuya influencia se percibía en todos los aspectos de la vida de la sociedad. Utu, Samas, dios del sol y de la justicia. En la mitología sumeria, Utu era considerado la manifestación divina del sol que nace cada día en el cielo. Su luz no solo iluminaba el mundo, sino que también revelaba la verdad, la mentira y la injusticia en medio de la oscuridad. Utu servía como símbolo de justicia, orden y rectitud, actuando como árbitro en los tribunales divinos y como un ojo imparcial en los conflictos entre dioses y humanos. El amanecer representaba el momento en que Utu comenzaba a distribuir justicia en la tierra diariamente. Los sumerios observaban cuidadosamente los movimientos del sol, interpretando la dirección y la intensidad de su luz para tomar decisiones en agricultura, comercio y administración de la ciudad. La luz de Utu hacía visibles los crímenes y engaños ocultos, contribuyendo al mantenimiento del orden en la sociedad. Su símbolo era generalmente un disco solar con rayos que se extendían en 4 direcciones. En templos y figurats, se utilizaban técnicas especiales para reflejar la luz del sol sobre las estatuas, permitiendo que la presencia del dios se percibiera físicamente. En sus representaciones, Utu a menudo sostenía una sierra, un cetro o una regla sagrada, objetos que simbolizaban su poder para impartir justicia y mantener el orden. Además, Utu era considerado un dios guerrero y protector. En los mitos, se le describe luchando contra la maldad y la injusticia. La luz del sol desgarraba la oscuridad, trayendo rectitud y orden a la tierra y castigando los espíritus maliciosos y la injusticia. Por ello, se realizaban ofrendas y ceremonias especiales en los templos para obtener su favor y asegurar el orden social. Los sacerdotes observaban los movimientos de Utu para guiar a la comunidad en asuntos legales, aplicación de leyes y planificación agrícola. Los cambios del sol en diferentes horas y ángulos desempeñaban un papel central en la cronología de los rituales y celebraciones estacionales. De este modo, Utu no era solo una estrella brillante en el cielo, sino el regulador de la vida, protector de la justicia y supervisor invisible de la sociedad humana dentro de la cultura sumeria. Inanna, Ishtar, diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Una de las diosas más complejas y polifacéticas del panteón sumerio, Inanna representaba tanto el amor y la pasión como la fuerza en la guerra. Poseía un carisma que fascinaba a los humanos. Simbolizaba el amor, el deseo y la fertilidad, al mismo tiempo que era una guerrera poderosa capaz de derrotar a sus enemigos. Esta dualidad mostraba la influencia de Inanna tanto en la vida cotidiana como en el orden cósmico de la sociedad sumeria. Su símbolo principal era la estrella de 8 puntas, que representaba el planeta Venus y su poder celestial, afectando la vida tanto de día como de noche. El león simbolizaba su poder, valentía y carácter guerrero, y aparecía frecuentemente en templos, sellos y obras de arte. El león también reflejaba la naturaleza protectora y destructiva de Inanna, mostrando su capacidad de mantener la fertilidad y el orden tanto en el mundo animal como en el humano. Los rituales y festivales dedicados a Inanna se realizaban para llevar su influencia celestial a la tierra. Durante ceremonias de fertilidad en primavera y verano, la gente rezaba por la abundancia de los campos y la multiplicación del ganado. En rituales previos a la guerra, los soldados ofrecían sacrificios para obtener fuerza de su faceta guerrera, derrotar enemigos y garantizar la victoria.
En los templos, las estatuas de Inanna se representaban con vestiduras largas y elegantes, a menudo con alas o armas, simbolizando tanto su presencia física como su poder celestial. Las aventuras mitológicas de Inanna reflejan su naturaleza multifacética. Una de las historias más conocidas es su viaje al inframundo, simbolizando la muerte y el renacimiento y demostrando su dominio sobre la vida y la muerte. Tras regresar, Inanna restablecía la justicia, el orden y la energía vital tanto en el mundo humano como en el divino. Su influencia no se limitaba a la guerra y la fertilidad. El amor y la pasión también representaban la organización emocional y social de la vida humana. En los templos, sacerdotes y sacerdotisas realizaban cantos, danzas y plegarias rituales, equilibrando los aspectos seductores y temibles de la diosa. Así, Inanna desempeñaba un papel central en la vida individual y comunitaria de los sumerios. En resumen, Inanna, diosa del amor, la fertilidad y la guerra, era una de las figuras más poderosas del universo sumerio. A través de Venus, la estrella de 8 puntas y el león, su poder se hacía visible para los humanos, y los templos y festivales aseguraban su influencia constante en la tierra. Inanna mostraba que la belleza y el amor podían coexistir con la fuerza y la destrucción, consolidándola como un ser divino central en la mitología sumeria. En la sombra de los 7 dioses supremos del panteón sumerio, existían innumerables dioses menores, semidioses y espíritus auxiliares. Estas entidades desempeñaban roles activos en cada aspecto de la vida cotidiana de la sociedad sumeria. Los templos de cada ciudad no solo estaban dedicados a los grandes dioses, sino también a estas deidades locales y sus espíritus sirvientes, haciendo que la gente se sintiera rodeada tanto de santidad universal como de protección local. Estos pequeños dioses y espíritus eran responsables de aspectos muy concretos y específicos de la vida diaria. Dioses y espíritus agrícolas, encargados de la fertilidad de los campos, el crecimiento de los cultivos y el mantenimiento de los sistemas de riego. Los sacerdotes les ofrecían sacrificios antes de la siembra y realizaban oraciones por la lluvia y la abundancia. Protectores de animales, acompañaban a los agricultores y pastores, asegurando la multiplicación de los rebaños, su salud y protección contra enfermedades. Espíritus de salud y sanación, invocados en templos para proteger contra enfermedades y lesiones. Los sumerios creían que las enfermedades a veces eran castigos divinos, por lo que buscaban la ayuda de estos espíritus mediante rituales. Dioses del comercio y la artesanía. Comerciantes y artesanos rezaban para que sus negocios prosperaran y sus productos fueran bendecidos. Sus símbolos aparecían con frecuencia en sellos y lugares de trabajo. Espíritus del hogar y la familia. Supervisaban matrimonios, nacimientos y relaciones familiares. La gente pedía su ayuda para partos seguros, matrimonios felices y armonía familiar. Estos espíritus menores actuaban generalmente bajo las órdenes de los grandes dioses. Sin ellos, los dioses supremos no podían mantener completamente el orden del universo. En la mitología, sus funciones se describían con gran detalle, desde asegurar la multiplicación de los peces en un río hasta prevenir epidemias en un pueblo. En los templos, se reservaban habitaciones especiales, pequeñas estatuas y símbolos para estas deidades menores. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a diario, no solo a los grandes dioses, sino también a estos espíritus, asegurando que el orden se mantuviera en la tierra. Así, la religión sumeria funcionaba como un sistema multicapa, capaz de influir tanto en el orden cósmico como en los detalles concretos de la vida humana. En resumen, junto al poder y la jerarquía de los grandes dioses, estos dioses menores y espíritus auxiliares eran actores invisibles pero vitales de la vida cotidiana sumeria. Desde la agricultura hasta la salud y del matrimonio al comercio, todo funcionaba bajo su supervisión, y la gente mostraba un profundo respeto hacia este panteón complejo, activo y vivo. Para los sumerios, los dioses no eran fuerzas abstractas, eran entidades presentes en el centro mismo de la vida, influyendo en cada momento y aspecto de la existencia. Las estrellas en el cielo, las gotas de lluvia sobre los ríos, la fertilidad de los campos, los resultados de las guerras, la salud de los recién nacidos, todo dependía de la voluntad divina. Por ello, los humanos no solo eran siervos de los dioses, sino sus devotos que buscaban agradarlos constantemente mediante ofrendas y oraciones. Según la mitología sumeria, los dioses, cansados y aburridos de realizar sus propios trabajos, crearon a los humanos.
La misión de la humanidad era satisfacer las necesidades divinas, alimentar los templos y mantener el orden cósmico en la tierra a través de rituales y ceremonias. Este servicio no era solo una responsabilidad física, sino una garantía de que el orden del universo se mantuviera. Cada agricultor sembrando su campo, cada artesano trabajando y cada soldado yendo a la batalla prestaba servicio a los dioses, ya que sin su apoyo, el éxito era imposible. La relación entre dioses y humanos no se limitaba al servicio, sino que también era interactiva y comunicativa. Los humanos intentaban atraer la atención divina mediante oraciones, ofrendas, ceremonias y rituales, mientras que los dioses a veces respondían con milagros, abundancia, conocimiento o protección. Por ejemplo, agricultura y agua. Los humanos ofrecían sacrificios a Enki para garantizar la fertilidad de los campos, la lluvia en su momento adecuado y el control de las crecidas de los ríos. Salud y enfermedad. Las enfermedades se interpretaban como consecuencia de la ira de los dioses o la negligencia de los espíritus auxiliares. Sacerdotes y sanadores realizaban rituales y oraciones para obtener curación y protección. Destino y vida personal. El nacimiento, la duración de la vida y los logros de cada persona eran eventos determinados por los dioses. Personas importantes, reyes y soldados consultaban la guía divina antes de tomar decisiones. En Sumeria, la relación entre dioses y humanos se basaba en la interdependencia y en el mantenimiento del orden. Mientras los humanos actuaban como siervos y mediadores de los dioses, estos últimos, a través de la actividad humana, mantenían el orden en la tierra. De este modo, la sociedad sumeria vivía en un sistema donde religión y vida cotidiana estaban completamente entrelazadas. Aunque los humanos tenían libre albedrío, cada acción se evaluaba bajo la sombra de las fuerzas divinas. En resumen, para los sumerios, los dioses no eran entidades lejanas, sino poderes activos y determinantes en todos los aspectos de la vida, desde la fertilidad de los campos y el resultado de las guerras hasta el destino individual y el orden social. Los humanos, en esta relación, cumplían el rol de sirvientes, devotos y mediadores mediante la oración y los rituales. La mitología sumeria no se limitaba a la descripción de los dioses. También ofrecía relatos ricos y complejos sobre el funcionamiento del universo, la creación del ser humano, los fenómenos naturales, el orden social y los orígenes del comportamiento humano. Estos mitos sirvieron como fuente directa para las posteriores civilizaciones mesopotámicas como los acadios, babilonios y asirios, dejando su huella en sus rituales, formas de culto y tradiciones literarias. La mitología sumeria entretejía cielo, tierra, inframundo y sociedad humana, mostrando la relación entre dioses y humanos de manera dramática y didáctica. Uno de los relatos más conocidos y notables es el mito del diluvio, considerado uno de los primeros relatos de catástrofe de la historia humana. Su similitud con la historia de Noé lo hace particularmente llamativo. Los sumerios creían que los dioses podían amenazar la vida humana en cualquier momento debido a su ira. Según ellos, los dioses decidieron destruir a la humanidad por su creciente número y la desobediencia hacia lo divino. Para evitar su castigo, los humanos debían ofrecer sacrificios constantes para calmar la ira de los dioses y obtener su protección. Sin embargo, Enki, dios de la sabiduría, mostró compasión frente a la severidad de los otros dioses y decidió salvar a la humanidad. Enki instruyó al rey Ziusudra, también llamado Unapistim en algunos textos, sobre cómo construir un gran barco. Sus instrucciones incluían no solo las dimensiones y técnicas de construcción, sino también que alimentos, fuentes de agua, objetos valiosos y animales debían llevarse para asegurar la supervivencia de la humanidad y de las especies vivientes. Cuando comenzó el diluvio, la lluvia cayó sin cesar sobre toda la región del Tigris y Eufrates, sumergiendo ciudades, pueblos y campos. Las aguas se convirtieron en una fuerza que amenazaba toda forma de vida. Sin embargo, el barco de Ziusudra ofreció refugio ante la ira divina. Gracias al diseño y las instrucciones de Enki, los alimentos, animales y seres vivos a bordo sobrevivieron, convirtiéndose en los primeros habitantes del mundo tras la catástrofe. Cuando las aguas se retiraron, el barco descansó sobre las montañas y los supervivientes comenzaron a reconstruir la agricultura, la urbanización y el orden social. El mito del diluvio revela tanto la faceta destructiva como la protectora de los dioses. Aunque a veces podían parecer temibles e injustos, también podían ofrecer sabiduría, vía y compasión. La historia subraya la relación entre humanos y dioses, obediencia, sabiduría,
Planificación, armonía con la naturaleza y respeto por la voluntad divina eran esenciales para la supervivencia. Además, el relato estaba estrechamente ligado a la vida ritual y religiosa sumeria. Durante ciertos festivales y ceremonias anuales, el mito del diluvio era recordado y narrado, ofreciendo gratitud a los dioses por su poder y misericordia. No era solo un relato de desastre, sino un texto didáctico que transmitía valores sociales y religiosos de generación en generación. Para los sumerios, el diluvio representaba el equilibrio entre dioses y humanos, el orden del universo y la continuidad de la vida. La religión y mitología sumeria dejó una huella profunda y duradera en las civilizaciones mesopotámicas posteriores. Al fundar las primeras ciudades-estado de la historia conocida, los sumerios colocaron sus creencias religiosas en el centro de la vida social, política y económica. Este sistema no solo reconocía la existencia de los dioses, sino que también moldeaba el comportamiento humano, el orden social, la ley, la agricultura y los desarrollos tecnológicos. Los dioses del panteón sumerio no eran objetos de devoción individual únicamente, sino también protectores de las ciudades-estado y garantes del orden cósmico. Esta visión se materializó en la arquitectura de los templos, especialmente en los zigurats. Estas estructuras no solo representaban la morada terrenal de los dioses, sino que también eran centros económicos y rituales de las ciudades. En los templos, los sacerdotes regulaban no solo los rituales religiosos, sino también el calendario agrícola, los sistemas de riego y las actividades comerciales, gestionando cada aspecto de la vida según la voluntad divina. De esta manera, la religión estaba entrelazada con la administración y la vida cotidiana, consolidando un orden en el que lo divino y lo humano coexistían de manera estructurada. Las civilizaciones mesopotámicas posteriores construyeron sus propios dioses y mitos sobre estas bases sumerias. En Babilonia surgió Marduk y en Asiria, Aur. Sus raíces se encuentran directamente en el panteón y la mitología sumeria. Historias como el diluvio y los mitos de la creación aparecen en textos babilónicos y asirios, mostrando una continuidad y evolución de la tradición sumeria. El enfoque sumerio sobre la relación entre humanos y dioses, el orden cósmico y la justicia influyó en la mitología y la religión de estas civilizaciones posteriores, proporcionando un marco conceptual para el entendimiento de la vida, la naturaleza y la sociedad. La religión sumeria trascendió Mesopotamia. Su simbología, escritura, literatura, cosmología y arquitectura de templos sentaron las bases de las primeras religiones organizadas de la historia. A través de dioses, rituales, textos sagrados e instituciones religiosas, los sumerios integraron su sistema de creencias en la estructura social, dejando un legado cultural que influyó en todas las civilizaciones posteriores. Además, la mitología y los rituales sumerios influyeron en la ética, la ley y la comprensión del orden social en la historia humana. El concepto de justicia establecido por los dioses se reflejó en la legislación y la administración de las ciudades-estado mesopotámicas posteriores. Por tanto, la religión sumeria no solo organizaba la devoción y el mito, sino que también definía la posición del ser humano en el universo, su relación con la naturaleza y su vida en sociedad. Y así, hemos sido testigos de los secretos de la civilización sumeria que surgió hace miles de años en las fértiles tierras de Mesopotamia. Desde el cielo hasta el inframundo, desde el amor y la guerra hasta la fertilidad, la presencia de los dioses se sentía en todos los ámbitos. La humanidad temía su sombra y, al mismo tiempo, encontraba inspiración en ella. Los sumerios no eran solo una sociedad al servicio de los dioses, sino una civilización que creó los primeros sistemas de creencias organizados de la historia de la humanidad, dejando su huella en la memoria del tiempo. El misterio de esta antigua civilización nos muestra cómo la fe, la mitología y el lugar del ser humano en el universo estaban profundamente entrelazados. Al seguir las fascinantes huellas del pasado, la historia de los dioses y los hombres continúa viva, resonando en cada estrella, en cada río y en cada antigua piedra. Buenas noches.